Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro podcast. Antes de presentar a nuestra invitada especial, como siempre tenemos invitadas de mucha trayectoria y nos da muchísimo gusto compartir este espacio. Quiero presentar al arquitecto Octavio, que siempre está aquí con nosotros. Arqui, saluda, por favor. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Vico Business Construction, Vico Podcast. Y bueno, Arqui presenta a nuestra invitada de hoy. El día de hoy está con nosotros una ingeniera. ¡Ay, Dios! Primera vez. Es nuestra primera vez con un ingeniero en este espacio. Entonces, a ver cómo nos va. Es una maestra en arquitectura. Es ingeniera por la UNAM, primero. Segundo, es maestra en arquitectura en edificios históricos por la Universidad Michoacana. Dedicada al cálculo estructural desde 1985. De todo el país, de todo tipo de usos, materiales, procedimientos, etcétera. La verdad es que aquí la ingeniera no es porque esté enfrente, pero es una eminencia. Inge, ¿cómo está? Gracias, buenas tardes. No, pues gracias por la confianza y pues en lo que les pueda servir, aclarar, lo que sea, aquí estoy a sus órdenes. Pues bueno, previo a empezar a grabar, como lo platicamos, ingeniera, quiero poner un poquito en contexto para los que nos escuchan. Nosotros como arquitectos pues pasamos por un proceso de conocer, de trabajar con diferentes ingenieros, porque como lo platicamos, pues nuestro trabajo depende en un porcentaje muy alto de su trabajo, de los calculistas, ¿no? Porque es como nuestro respaldo, pues para no tener problemas muy fuertes. Que no se caiga. Que no se nos caiga, ¿no? Es el temor de todo arquitecto de, híjole, que no se me vaya a caer, ¿no? Sí, ya sé. Entonces, bueno, a través, sí, claro. A través de este proceso, pues hemos trabajado con diferentes ingenieros calculistas, estructuristas, y pues ya llevamos un buen tiempo trabajando con usted. Y lo que nos gustó es que nos hace ver el tema del cálculo muy sencillo. La primera vez que la conocimos, nos dijo, no, esta columna está sobradísima, yo no sé por qué se calculó así. No, quítale, ponle y así te queda mucho mejor, ¿no? Yo creo que empezamos a desarrollar esa parte de mitos y leyendas respecto a cálculos. Que es nuestro tema del día de hoy. Es el tema del día de hoy porque... Bueno, mitos y verdades, porque... Y verdades. Hay verdades que duelen. Sí, yo creo que podemos iniciar por eso. O sea, ¿cómo nos ven desde allá a los arquitectos? Preocupones y... Porque al final nosotros queremos que se vea bonito. Y ustedes... Muy válido. Digo, así es. Además, para eso fueron formados, en la parte estética y funcional. Eso está muy buena esa pregunta. ¿Cuál es su concepto? Ustedes como ingenieros de nosotros los arquitectos. Bueno, fuimos formados completamente, no completamente, pero muy diferentes. Para mí los arquitectos tienen buen gusto, saben cómo pueden funcionar los edificios o las estructuras, o sea, la parte funcional y estética es lo fundamental. A mí cuando me preguntan, ¿le pondrías, la quitarías? Yo siempre les digo, yo tengo muy mal gusto, porque soy ingeniera, tengo muy mal gusto. Yo puedo opinar parte de lo funcional por experiencia, pero eso es definitivamente de los arquitectos son ramas diferentes, o sea, hay que respetarnos. Cuando a mí me dicen, échate el arquitectónico, pues no, porque yo no soy arquitecta. Entonces, así entiendo que a los arquitectos, échate el estructural, si no tienen formación de estructuristas, aunque hay arquitectos estructuristas, no es fácil que lo hagan. ¿Sí me explico? Ahora coincidimos en la parte de la construcción. Ahí es donde venimos a coincidir. Sí, justamente yo creo que lo dijo de una manera muy simple, como siempre. La verdad es que nosotros nos ahogamos en un vaso de agua y es como el cliente viene y te dice, ay, pero hazlo como en las otras casas que haces. Y tú así como de no, las cosas sí, claro, no funcionan así. Y nos gustaría que transmitiéramos esa parte tanto a arquitectos como al cliente final, que no puede ser el mismo cálculo para una casa que para la otra. Sí, no, definitivamente no. Así como la parte estética, las fachadas, ¿no? Bueno, aunque hay
conjuntos en donde es la misma fachada en todos lados, ¿no? Pero como para un arquitecto, las fachadas, los renders son importantes de cada casa porque a final de cuentas es su creación. La parte estructural, si la base no cambia, puede ser la misma, la base que soporta. Si cambias la pinturita o la maderita, no importa. Pero si cambias la distribución del soporte, que puede ser muros, columnas, entonces sí importa. O sea, sí afecta en cómo se comporta estructuralmente una casa, una vivienda, un edificio, el que sea. Y hay que respetar el cálculo. Sí, mucha gente no quiere ni que hagan proyecto estructural, que el maestro se lo echa, el arquitecto también. Bueno, es respetable, pero gastan más porque el maestro o el arquitecto, por no, digamos, arriesgarse, pues le echa un poquito más de acero, que ahorita está carísimo, y entonces le sale más caro que pagar un cálculo estructural. Pero no porque, bueno, uno quiera tener chamba, porque como somos tan poquitos estructuristas. Eso es un tema que también me gustaría que nos aportara. Que al menos en la ciudad de Morelia, en varias ocasiones usted nos ha comentado, o sea, yo realmente quiero transmitir mi escuela porque somos muy pocos. ¿Qué sucede? Sí, es una especialidad dentro de la ingeniería civil. Yo soy ingeniera civil. Hay varias especialidades: la hidráulica, de planeación, la sanitaria, y construcción y estructuristas. Es un poquito complicada, lleva muchas matemáticas y tiene mucha responsabilidad. Ustedes saben que si falla algo, luego se van con el con el estructurista o con el constructor. El que diseñe, el arquitecto, si diseña mal, pues se ve feo. Ya, ¿no? Pero una falla en la ingeniería estructural sí genera riesgo. Entonces lleva mucha responsabilidad. Entonces, no nada más en Morelia. En todo el país no somos tantos ingenieros dedicados a las estructuras como tales. Entonces, yo tuve la fortuna de cuando salí, bueno, no fue tanta fortuna porque salí justo con el sismo del 85. O sea, mi último semestre fue en el sismo del 85. Yo ya estaba enfocada a la especialidad de estructuras en ingeniería civil en México. Y mis maestros eran las vacas sagradas de las estructuras en aquel tiempo. Y se les cayeron varios edificios, o sea, siendo los meros en todo el país. El caso es que, porque fue un sismo mayor de lo planeado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, de lo que se tiene norma y demás. El punto es que tuve la fortuna de entrar al despacho de ellos, que eran de los despachos que hacían el metro, o sea, despachos muy prestigiosos. Lo que pasó es que ahí arranqué aprendiendo a trabajar y a hacer estructuras ya en vivo, que es muy diferente a lo que te enseñan en la escuela. O sea, la segunda escuela es el trabajo. La escuela es la base y el trabajo es donde realmente uno aprende. Entonces, yo tuve esa oportunidad y de ahí ya fui volando. Pero ya no hay despachos de estructuristas grandes. Y los estructuristas somos como muy aislados, nos gusta así como nuestro cuadernito, nosotros solos y nuestra soledad. Entonces cada vez hay menos muchachos que puedan aprender en experiencia de las estructuras. Y eso hace que seamos menos estructuristas con experiencia. Claro. Entonces, como estamos saturadísimos de trabajo, mi idea es capacitar a varios muchachos egresados, ingenieros y arquitectos que quieran dedicarse a la estructura. Y pues llegan a la oficina y empiezan desde a aprender a dibujar, porque un plano estructural no es como los demás planos. Hay que aprender, para que se lleve a obra hay que saber entregarlos. Y empiezan con maestría en estructuras y todo. He tenido muchachos que empiezan a dibujar conmigo y van avanzando, y mi idea es que estos muchachos vuelen, se vuelvan independientes, se lleven clientes, por mí encantada, y que haya más estructuristas, por lo menos aquí en Morelia, para el estado y para el país. Ahorita que comenta esto, bueno, yo pensé que el estructurista era como los médicos, ¿no? No puedes ser cirujano plástico si no tienes la base de medicina, ¿no? En este caso, el estructurista, como decía, un arquitecto puede ser estructurista sin haber llevado la base de ingeniería.
Sí, porque por lo menos aquí en la Michoacana, que son los arquitectos egresados de la Universidad Michoacana, llevan una muy buena base de clases de estructuras. No, no tan profunda en lo general como los ingenieros civiles, Claro. pero sí muy práctica. Entonces, las 3 arquitectas que he tenido yo, una todavía sigue conmigo, tienen bastantes bases, o sea, no es ningún problema. Sí les faltan otras cosas, igual que a los ingenieros les faltan cosas. Y Práctica. de hecho, la arquitecta que tengo de mi equipo de 8 es mi especialista en estructuras metálicas. Ella ya calcula estructuras metálicas. Yo las reviso, por supuesto, porque todavía le faltan las conexiones, etc. Pero ella es mi especialista y es arquitecta. Pero estudió la maestría especial o No, solamente lo está aprendiendo como un adicional de la carrera. lo está aprendiendo En en práctica. práctica. Claro que ahora lo que yo les pido es, ok, yo te entrego la metodología, el procedimiento. Te recibes una casa, paso 1, haces 2, paso 3, paso 4. Pero esos pasos tienen un fundamento teórico. Entonces ellos, y ya se los dije, no tienen derecho a usar mis tablas de Excel o mis memorias si no entienden cada una de las fórmulas, porque si no estaría formando técnicos en estructuras, ¿no? O sea, tú Ujú. nada más te metes aquí, metes 3 datos y ya. Pero, o Claro. sea, lo estamos viendo como una cuestión de que les está enseñando. No sé si a lo mejor la pregunta es, vamos a pensar, ¿yo como arquitecto puedo meterme a estudiar estructuras? Sí, claro. O sea, vamos a pensar, una maestría en estructuras y Aquí me hay. aceptarían con mi base de arquitecto. Fíjate que aquí hay una maestría en estructuras. No sé si te aceptarían o con un propedéutico te aceptarían, tal vez con el currículum. Las maestrías de estructuras, yo inicié en la UNAM, cuando salí, hace 1000 años, inicié la maestría en estructuras. Dije, ah, Ujú. y me salí al primer semestre porque era muy teórica, es enfocada a investigación, que es Mm. fundamental para sacar las nuevas normas y ver qué pasa con los sismos y todo eso, nuevos materiales y demás, pero no es cero práctica. Yo tuve uno de mis muchachos que era recién egresado de la maestría de estructura, o sea, ya era maestro en estructuras, y empezó de dibujante, porque no ven cómo se arma un plano, no ven lo de las áreas, o sea, los procedimientos básicos no lo ven. Tenía mucho conocimiento teórico de fondo, pero Ujú. no lo práctico. Práctico. En cambio, los arquitectos aquí están más preparados para lo práctico. Claro Ujú. que nada más lo práctico hay que también ver el fondo, o sea, hay que complementarse. Sí, sí, sí. Sí, porque yo recuerdo, yo estoy en la Michoacana, Mm. que llevábamos esta parte de estructuras hasta noveno semestre. 1, 2, 3, Sí, 4, y yo veían recuerdo, estructuras de acero, estructuras sí, de estructuras de concreto, acero, las y yo vigas. decía, ay, pero pues si yo no me voy a dedicar a eso, la verdad, o sea, No, pero sí es Yo más lo vi bueno. hasta quinto semestre. Sí, y No, yo tenía una amiga que iba en la Vasco y sí, decía, es que nosotros vemos más diseño, y yo claro, me sí. conflictuaba hasta cierto punto porque decía, pues es que nosotros sí vemos bastantes estructuras. O claro. sea, desde cálculo, luego diseño de cálculo, luego De Sí. estructuras vigas, Nosotros lo vimos metálicas, solamente vigas. media carrera. Nosotros de quinto semestre en adelante, ya no volvimos a ver, que yo sí, recuerde, Nada. nah. nada de estructuras. Sí, pues es como lo enfoquen las diferentes universidades. Ujú. Yo creo que a lo mejor sí se les da un poquito, si no está enfocado para sacar a algunos estructuristas, a los arquitectos, sí tal vez tienen un poquito de más y debieran darles criterio estructural. Yo daba una Ajá. optativa ahí en la Michoacana, que se llamaba criterio estructural. Eran Mm. como 6 sesiones, 8 sesiones de esas optativas. Ujú. Y mi única función era enseñarles Un cómo criterio. funcionaba sí, para que los Sí, arquitectos para se supieran qué defendieran un hacer. poquito. Sí, 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 para que se defendieran, porque los arquitectos sí deben tener un criterio estructural, criterio, porque si no Mm. después quieren que las cosas vuelen o quieren que grandes claros y que les salga en 2 cacahuates, o sea, muy barato, ¿no? Todo se puede en esta vida, ¿verdad? ¿No? Ajá. Todo se puede, pero así te sale. Sí. Puedes parar un edificio en Sí. alfileres, pero así te salen los alfileres, ¿no? Entonces, yo creo que les falta más enfocarlo a criterio estructural. El problema es que no hay mucha gente que se dedique a las estructuras y eso solo se obtiene
En la práctica. dedicándose a las estructuras. Y ahí, por ejemplo, ahorita hablamos de una cuestión. Hay dentro de nuestra parte como arquitectos que estamos de primera mano con el cliente y pues obviamente pasamos por diferentes tipos de proyectos. Ujú. Y como lo dijo bien claro, no todas las personas quieren pagar un cálculo estructural. Y a veces que son casas muy pequeñas y que dicen, ay, Arqui, aviéntatela así. Pues mira, tiene 6x8, ¿no? Híjole, sí. ¿Hasta dónde es bueno aplicar un criterio estructural como arquitectos? Mira, realmente cuando las casas son muy chiquitas, si ustedes con ya toda la experiencia que tienen, yo creo que no hay problema en que lo saquen. Eh, ya cuando empiezan a ser un poquito más grandes, o sea, cuando son de 4 o 6 metros, como quiera, como quiera lo pueden sacar al maestro, lo puede sacar. O sea, no le veo tanto problema. En especial a gente que ya tiene experiencia y algo de criterio. A mí me gusta cuando tienen confianza en mí y me contratan para un cálculo, intento, y ustedes lo saben, explicarles las dudas. Claro, Y cuando voy a obra, explicárselos al maestro, al oficial y al peón. Porque si la gente entiende por qué son las cosas, ya no se van a equivocar. Si nada más porque yo digo, no, pues pones la varilla así, pero pues porque así digo yo, no, pues al rato otra vez la ponen como quieren, como ¿no? sí, En cambio, si les explica uno por qué se pone la varilla y por qué se pone una trave acá o lo que sea, Ajá, entonces ya aprenden y pueden aplicar ese mismo criterio después. Entonces, claro. si la gente ya tiene experiencia, ese tipo de experiencia, no le veo mal a que no hagan cálculo estructural. Es un costo. Así como es un gasto el proyecto arquitectónico, que alguien dice, ay, hombre, yo en un cuadrito te dibujo dónde sí, va la sala, el comedor, la sí, sí, sí. recámara, no importa si Ujú. no tiene ventilación, si los pasillos son chiquitos, grandes o lo que sea. Cada cosa tiene su valor, pero en una casa chiquita a lo mejor hasta un proyecto arquitectónico tampoco vale tanto la pena, ¿no? Entonces yo creo que conforme vayan siendo los proyectos más grandes, sí se necesita un cálculo estructural. ¿Qué porcentaje cree que debe de ir destinado a los cálculos respecto a la obra? ¿Cómo? O sea, En en costos. costo, Ujú. bueno, dicen que el proyecto en general es el 10%, ¿no? Ajá. Normalmente cuando me dicen arquitecta, yo digo, ay, gracias, me subiste el sueldo, porque, porque los arquitectos ganan mejor que los ingenieros, aunque los estructuristas no ganamos tan mal, pero entonces la parte arquitectónica, lo que es fachadas, proyecto en sí funcional, el Ajá. anteproyecto, vale muchísimo más. Digamos que la parte de ingeniería estructural será a lo mucho una tercera parte, o sea, es como un 3% del costo total de la obra, creo yo. Pero depende de la casa, Sí, depende de la claro. estructura, pero sí, más o menos como el 3%. Y regresando un poquito a estructuralmente lo que sí se hace y lo que no se Mm. hace, cuestiones estructurales que usted cree que no pueden faltar dentro de una casa. Hablamos de una casa 10x20, ¿no? Eh, no entendí muy bien la pregunta. O sea, bueno, está la cimentación, están los elementos verticales que pueden ser muros y columnas, están las losas, Ajá. O sea, digamos que eso es lo pero sí, básico. ajá. Algo como extra que eso sí no puede faltar. En los cálculos estructurales, voy a decir lo que a mí me pasa. Claro. Lo que siempre me preocupa, las losas, por ejemplo, nunca se van a caer por sí solas. Ah, Te lo explicaba la otra vez. Puede claro. estar pandeadísima si quieres, ¿no? Pero caerse la losa que esté en los muros y de repente, ¡pum!, se cayó la losa y los muros siguen en pie. Eso nunca jamás sucede. Pero a mí siempre me ha mortificado que se panden. Pues por muchas razones, porque primero los clientes se friquean y segundo porque el arquitecto se friquea también, ¿no? Y todo el mundo, una vez pandeado, pues lo pandeado, pandeado está, pues ya qué, ¿no? O sea, pero sí, es para mí en lo personal, las losas que no se panden más de lo que está, que se prevé,
es ese punto que, como la espinita que, ay, siempre pregunto, oye, ¿no se pandió de más? Siempre pregunto, siempre. No, no se pandió. Ah, bueno. ¿Qué es lo más importante en un cálculo estructural? Pero entonces, eso es por cuestión personal. Claro. Pero para preocuparnos, en casas, por ejemplo, los elementos verticales, muros y columnas. Si algo se cae en un sismo, son los muros y las columnas. O sea, no, las losas no nos preocupan más que se panden, pero los muros y las columnas sí. Entonces es lo que tenemos que tener mucho cuidado. Cuando alguien me dice, mi casa se va a caer, lo primero que volteo a ver son los muros. ¿Están agrietados? Y depende de cómo estén las grietas, digo, ay, sí, se van a caer. O no, ay, sí, esto ya Sabe está. que ya salga, sí, señora. No, pero sí digo, ay, caray, híjole, está la grieta, hay que reforzar. No, esto resanalilla. Pero entonces, cuando uno se preocupa por la estructura, son muros y columnas, definitivamente. Casi todo tiene solución. Yo solamente en los dictámenes que hice en el sismo del 2017, que se acuerdan que fue fuertísimo y no sé qué, hice cualquier cantidad de dictámenes, escuelas, edificios, de casas, de todo, aquí en la Ciudad de México. Y solo una escuela dije, esta se tiene que derribar. Una. Había muchas escuelas agrietadas, pero tenían reparación. O sea, ya para que yo diga esto se tiene que tirar, ustedes saben, es porque sí, se tiene que tirar. Sí, no, desafortunadamente era una escuela pública, era una primaria, es una primaria, y la SEP dijo no. Y yo dije, pero de veras, sí, se tiene que tirar. Yo nunca digo eso. Hasta oficinas públicas había grietototas. Dije, no, esto se repara así, esto se repara así. Y es así, no había manera. Pues dice que la repararon, ya no supe. Pero es viendo los muros y las columnas como lo que más debe preocupar estructuralmente. Ahorita que toca, y lo repararon. Y lo peor de todo es que en esas cosas le pones pintura antisísmica, lo que le dicen, ¿no? Que es la grietita, la tapas y ya nadie la ve. Pero el problema es que si no lo tiras o no lo reparas bien, en el próximo sismo se cae. Sí. No sé, o sea, a eso le llamo pintura antisísmica. No es porque resistan los sismos, Oye, sino porque tapan. En los comentarios, ingeniera, ¿cuál es la pintura antisísmica? Sí. No, aclaramos. ¿Qué marca recomienda? Aclaramos. Esa es para tapar el ojo al macho. Es nada más decir, aquí ya se reparó y no se reparó, lo cual es muy peligroso. Esos son chascarrillos de ingeniero, ¿no? Sí. Para quien no los entienda. Sí, bueno, en este tema, por ejemplo, bueno, sabemos que nuestro mundo está cambiando, que cada vez llueve más, cada vez hace más calor, cada vez hace más frío. En el tema de las estructuras respecto a cómo se comportan los movimientos telúricos, hay también una evolución, en la ingeniería como para prever. A lo mejor dices, bueno, tembló con una magnitud tal. Es imposible que tiemble con una magnitud más fuerte que esto. ¿Está preparada la ingeniería para un cambio drástico por todo lo que implica el mismo cambio de la Tierra? No sé. Mira, no. ¿A qué voy? Nosotros trabajamos por eficiencia y con factores. Dicen que los estructuristas somos los más miedosos porque les ponemos un factor de miedo grandote. Pero lo que pasa es que si nosotros hiciéramos las estructuras para que resistieran lo que hay ahorita, lo que se ha generado en 200 años, que es más o menos el periodo de retorno en el que se calcula, o más, o sea, de 200 años se calcula, pero para 500 o para lo que pudiera pasar. ¿Cómo es ese periodo? ¿Cómo es ese periodo de retorno? Es por estadística. O sea, se han ido midiendo los temblores, los sismos o los huracanes para cuestión de viento en un periodo X y se toma en ese periodo de 200 años el más fuerte y entonces se diseña para eso, más el factor. Más un... Exacto, dependiendo del tipo de estructura es el periodo que tú tomes. Por ejemplo, una vivienda es un periodo de 50 años, porque si lo haces para 200 años no hay gente que lo pueda pagar. Pero para edificios ya públicos, escuelas, entonces ya se toma un periodo mayor por el riesgo que puede generar. Bueno, el caso es que si tú lo diseñas estructuralmente para lo que pudiera pasar,
no alcanzarían el dinero para construir nada, porque entonces tendrían que estar súper armados o con gruesos de muros muy grandotes. No sé si me explico. O sea, Sí, claro. entonces la ingeniería trabaja por estadística en eficiencia y eficiencia. Entonces, sin arriesgar en ese periodo de retorno, se le llama periodo de retorno, porque que retorne en 200 Que años. pueda regresar un evento de esa magnitud. Exacto. Por ejemplo, el sismo de 2017, en el 2020, en 1985 se presentó. Tiene más o menos un periodo de retorno de 30, 50 años, pero aún ahí, así se va uno más para atrás. O sea, y aún, ¿qué está cambiando en la ingeniería? Yo me he dado cuenta que el procedimiento no tanto de cálculo. Lo que sí cambia es el factor sísmico, sí se han ido incrementando. ¿Eso qué significa? Que entonces en zonas sísmicas todavía quedan más armadas las estructuras con más espesores y demás. O sea, diseñadas más pesadas, digamos así. A mí se me hace un poquito exagerado, pero al gobierno no, porque además si te toca y se caen varios y esos edificios que se caen están calculados dentro de la norma, pues entonces lo que está mal es la norma. No sé si me explico. Sí, entonces, claro. cada vez que hay un sismo fuerte como el 2017, 1985, ya todos pensamos, ya van a subir los factores. Eso quiere decir, se va a tener que calcular un poquito más pesadas las estructuras. Más pesadas nos referimos a ambas cosas, Más acero y más acero y concreto. O estructuras de acero con perfiles más grandes. O conexiones. Las conexiones es lo más importante. No me lo han preguntado, pero se los voy a decir. Sí, por favor. Sí. Porque ustedes no se dedican casi a estructuras metálicas. Claro. Pero últimamente, bueno, están de moda y, bueno, en fin, por muchas cosas. Cuando una estructura metálica falla, es que fallan las conexiones. El metro. Sí. No necesitaba yo ir, bueno, sí necesitaba el video, obviamente, ¿no? Pero para saber, o la Plaza Arts, ¿se acuerdan que hace 2 años la Plaza Arts se cayó? Sí. No necesita uno ir, los que somos estructuristas, que nos dedicamos para decir, fallaron las conexiones. Las estructuras metálicas nunca se van a romper, un perfil de acero nunca se va a romper, nunca jamás, se pandeará, pero romperse no. Fallan, y cuando fallan las estructuras metálicas es de que se caen, no avisan, es en las conexiones. Y eso sí me he dado cuenta, muchos estructuristas que les encargan algún proyecto, te entregan el proyecto, los perfiles, ¿no? La columna, un HS, el otro, una viga IPR, qué sé yo. Y los constructores dicen, ¿y las conexiones? Ay, se hacen tarugos, ¿no? No, lo que vale del cálculo de una estructura metálica son las conexiones, porque si fallan, es ahí. Tomen nota, tomen nota. ¿Conexiones en cuanto a soldadura o conexiones cuando son por medios mecánicos? Las conexiones son de 2 tipos, 3 tipos, digamos. Soldadura, tornillos y pernos. Nada más, a través de placas. El diseño de la conexión es qué es soldadura, qué placa, cómo las conectas. O sea, si fallan en el metro, fueron la soldadura. Que si los pernos, ay, ni pernos había. ¿Qué pasó? Lo que pasa en muchas estructuras, que como se paga por destajo, pones y puntean las estructuras, o sea, ponen puntos de soldadura, dicen, para cobrar ya el trabajo. Y dicen, después vengo y sueldo todo. Eso es muy común. Muy común. Y no lo sueldan y pasa lo del metro. Entonces, que no digo que el problema sea nada más de los soldadores, aclaro. Ahí la responsabilidad, bueno, era también del supervisor que se le paga externo, que se le paga la nota y no checo, y esas cosas hay que checarlas. Entonces, si ustedes tienen una estructura metálica, fíjense, yo lo que les digo a todos los arquitectos, ingenieros, a los que estén, chequen conexión por conexión. Tiene que estar la soldadura completa y tiene que estar bien la placa conforme a plano. Si ustedes contratan un cálculo estructural de una estructura metálica, no lo paguen hasta que vengan con las conexiones, que es lo que vale. Lo valioso de las Sí, que no nada estructuras más es la soldadura y los tornillos, es las placas de conexión. O Claro, sea, el toda diseño la de conexión placa. en general. Son detallitos muy específicos. Pues creo que, bueno, también hay otra parte de los mitos entre los pleitos del arquitecto y el ingeniero. Que cuando te dicen ingeniero, tú así, no, ¿cómo crees?
Bueno, es No me bajes el sueldo. Y a mí me dicen arquitecta, gracias por subirme el sueldo. sí, pero es un mito como muy como pleito, ¿no? O sea, Ajá. es como de, ay, no, es que uno está peleado con el otro. Yo creo que también es momento de romper ese tipo de paradigmas. No es que estemos peleados. Tenemos que trabajar en equipo, sí o sí. O sea, creo que no hay opción de que tú por allá y yo por acá. No, yo creo que ahí es donde se ve realmente un trabajo en equipo. Constructor, arquitecto, ingeniero, vamos de la mano, no podemos. ¿Sabes de dónde creo que sale ese mito? De que, bueno, yo voy a asumir la parte de ingeniería. Ujú. A mí yo respeto mucho los proyectos arquitectónicos. A mí me entregan un proyecto arquitectónico y lo más que les puedo decir, ay, oye, es que me dejaste un claro de 25 metros sin columna y no puede ser con una losita de 20 centímetros. O sea, yo jamás me atrevo a poner columnas de más. O sea, a menos que de plano no haya remedio, pero nunca la pongo yo. O sea, siempre digo, oye, esto no pasó así, opciones tenemos esta, y muchas veces los arquitectos me dicen, oye, ¿y si pongo una columna? Ah, pues más fácil, y entonces tenemos este resultado. Hay ingenieros e ingenieras que no consideran eso. Y dicen, ahí está el proyecto, uy, no, pues aquí le ponen una columna a la mitad de la cochera o de la sala, o atraviesan una travesota a la mitad de la sala comedor, donde eso, pues se cortan las venas los arquitectos. No sé, yo respeto mucho la parte estética y funcional de los arquitectos. El trabajo de los arquitectos yo lo respeto. Yo tengo que adecuarme a eso. Confirmo. Cuando de plano digo, y ustedes lo saben, esto con lo que estás proponiendo de espesor de losa o de pedacito de columna no te pasa. Necesito hacer o esto para que se sostenga. Entonces ya llegamos a un arreglo en donde no hay problema estéticamente ni Ajá. funcionalmente y se puede sostener. Porque me ha tocado de todo, oigan. Pero ahí también depende mucho bueno, tantito que hay como un cierto, como dice la arquitecta, como un choque. A mí me ha pasado que un proyecto, antes de conocerla, quiero aclarar, que tenía un proyecto y me entrega la estructural y veo 3 columnas gigantescas a medio pedazo y le digo, oye, Inge, no, pues es que si no se te va a caer. Ok, pero dime si hay otra solución adicional a que me partas el espacio a la mitad, ¿no? Ujú. Entonces, ni uno pregunta, ni el otro propone, entonces de repente ahí se genera una cuestión, como dice, media extraña, Pues pero sí. es donde entra también un criterio que ya lo hemos trabajado con usted, donde yo sé que si tengo un claro grande, pues voy a considerar mínimo una losa más aperaltada y ya la considero en mis escalones y la considero en mis alturas cuando las tenemos limitadas, pues porque sé que a lo mejor lo voy a ocupar o incluso hasta me ha tocado proponer alguna columna por si se ocupa el hecho, mire, yo puse esa columna, si la ocupa, déjemela, si no, si la puedo quitar, mejor quítemela, ¿no? Y yo siempre lo ocupo. Y, sí, y usted siempre la No, pues ocupa. es que si te ponen ahí la columna, pues no la desperdicias, ¿no? Claro, claro. No, pero sí es responsable, o sea, sí es cierto. Los arquitectos necesitan tener un poco más de criterio, porque de Sí, veras, a veces quieren claros de 20 metros, con un hoyo en medio en la losa, y pues no ponen ningún lío. A veces yo digo, oye, yo creo que se te olvidó poner algún apoyo, porque de plano no hay manera de que esto vuele así. Pero es cierto que, o por lo menos yo lo veo así, yo estoy al servicio de los arquitectos. O sea, ustedes, el proyecto es de ustedes. Yo nada más tengo que hacerlo que se sostenga Mm. lo más que se pueda. Entonces, yo me considero así. A lo mejor por eso me buscan más arquitectos, pero esa es mi filosofía. A veces tengo arquitectos que tienen cero criterio estructural, pero yo les voy enseñando el criterio, porque si no, pues no hay manera de construirse, ¿no? Pero sí es así. Yo creo que es más, por lo menos desde mi parte, es responsabilidad mía no estropear o modificar el proyecto arquitectónico, porque es faltarles al respeto. Para mí es faltarles al respeto. Yo jamás podría poner unas columnas, no hombre, pues o sea, ya no tendría trabajo. O sea, ya pensé que voy a hacer eso. Bueno, sería faltarles al respeto. Pues. Sí, entonces esa parte también me gusta como contarla porque siempre vamos a trabajar y creo que la relación más sana es en la que hay comunicación.
Así es. llámese como se llame. Ujú. Entonces, sí, como ese mito y leyenda es como, pues yo respeto el trabajo del ingeniero, tú respeta mi trabajo, ¿no? O sea, yo pongo mi proyecto en tus manos porque confío, pero pues en esa parte es como que también respeten el proyecto del arquitecto. Y obviamente arquitectos, pues hay que tener un poquito más de criterio y no hacer, Si no lo van bueno, adquiriendo, no hay problema, tampoco, o sea, con la experiencia, poco a poco se va adquiriendo. para cerrar, me gustaría que nos hablara un poco de esa parte de su experiencia personal como ingeniera. ¿Cómo ha sido esa trascendencia? Ya nos contó un poco, pero ¿cómo ha sido esa trascendencia? Eh, Cuando decidí ingeniería civil, pues bueno, en la UNAM, donde somos miles y miles de alumnos por generación, pues en mi salón éramos 2 mujeres de grupos de 60, o sea, como que dices, y la facultad de ingeniería en aquel tiempo era prácticamente de hombres, tanto así que en aquel tiempo, hace 1000 años, uno cruzaba el patio ahí Ajá. mismo si era una mujer, te chiflaban. O sea, así era antes. A menos que ya te supieran que era uno de ahí, entonces ya no, porque pues, se la pasarían chiflando, ¿no? Pero éramos muy pocas mujeres. Yo en la carrera y en la maestría, mucho respeto de los maestros y compañeros hacia mi persona, lo cual siempre agradecí. Donde en la parte laboral también, en proyecto, me costó un poquito de trabajo en la obra, pero bueno, eso también les pasa a las arquitectas. Bueno, ahí los maestros de obra, sobre todo antes, y los oficiales, no te pelan, bueno, no me pelaban, me tuve que poner un poco más dura. Y no hablo nada más de que me dijeran señora, porque eso sí es cierto, había gente que decía, le presenta al ingeniero, el ingeniero a la señora, en, en, en convenciones grandes. Y yo, pues gracias. Digo, la verdad es que no me ofende que me digan señora, pues está bien, Ajá. también soy señora. Pero, Pero si entonces a todos nos tratan como señor, ¿no? Señor, señor, señora, etcétera. Pero en muy contadas ocasiones en obra, sí, los maestros al principio, sí no me pelaban, o sea, no hacían caso de lo que yo les decía, tuve que ponerme muy dura. Ya, pues ahorita ya tantos años, ya como yo tengo un genio que ustedes ya saben, de la fregada, a veces, y cuando las cosas no se hacen así, no se hacen así, y así me pongo de lo desbaratas, y si no, no sé qué te corro o lo que sea, o me salgo yo de supervisora y ya, sí, y como soy los estructuristas somos muy estrictos, muy cuadrados. Las cosas son como son, nada de que a lo mejor por aquí, no, no, son como son. Entonces, muchas veces en obra hay maestros que me conocen, que me invitan a supervisar o lo que sea. ¡Ay! Hay que hacerlo bien porque ahí viene la ingeniera y porque así les va si no está, o sea, si no está como se debe hacer, como viene en plano. Entonces, sí me costó un poco de trabajo, pero en general yo siento que se respeta. Fuera de que me digan a veces señora todavía algunos ingenieros y a mí la verdad no me importa. No, Ingeniero, aunque no te sé. cueste más trabajo, por No, favor. pues es que Mi Inge. no, yo siento que el respeto hacia mi trabajo se manifiesta de otras maneras. Claro. Primero dándome la confianza de dejarme sus proyectos, como dices, el cliente, o diciendo es que si no lo autoriza la ingeniera no se va a hacer. Para mí eso es muchísimo más a que me digan, o sea, no necesito que me digan ingeniera. A veces te digo, me suben el sueldo y me dicen arquitecta, pero tampoco me importa, no importa. A mí, a mí. Yo quiero hacer una última pregunta ya para terminar. Siempre se me ocurren. En el tema de la ingeniería de la construcción, bueno, estamos en un país donde tenemos construyendo, yo creo que igual hace, ¿qué le gusta? ¿100 años, 200 años? ¿Cómo? O sea, con los mismos sistemas muy parecidos. O sea, ha tenido muy poca evolución. Llegó la estructura metálica y cambiamos estructuras metálicas, ¿no? Muchos. Sí, Ujú. pero seguimos construyendo tabique, cemento, Bueno, antes era arena. adobe Antes era, pero le y ha más tenido. piedra. Y lo seguimos Eso usando es todavía, sí, ¿no? porque son muy lindos. En otros países madera. O sea, los Exactamente. materiales son los mismos. A veces quieren evolucionar con unos nuevos que Esa es la pregunta realmente. hay, ¿Qué, dices, qué tanta evolución puede o cree que pueda tener
la construcción más allá, o sea, en cuestión estructural, porque forrarlos, como dice, lo podemos forrar de 1000 cosas, ¿no? Sí, no. Pero la estructura, lo que sostiene la construcción, pues siempre va a ser cemento o acero y varilla y tabique y Tabicón. demás, ¿no? Mira, lo último, desde que yo salí hace mil años, ahora el nuevo material que a mí me han presentado para que diseñe con él es uno de estos nuevos blocks ligeritos que son así, que Ya. parecen de concreto Ujú. así grandotes y que los cargas porque casi Sí, sí, como sí, de sí, sí. unicel. Bueno, las losas reticulares de unicel, esas son un poco más para acá, más modernosas, Ujú. que solo se usan aquí, ni en Centroamérica, ni en Europa, ni en Sudamérica. O sea, eso es de uso aquí, local del país, a propósito de. Me he dado cuenta ¿Pero porque. es eficiente Sí, o claro. nosotros estamos Claro. medio No, no, retrasadones? los ingenieros, la ingeniería civil, estructuras, los mexicanos vamos en la vanguardia porque no nos queda de otra por los sismos. Nosotros vamos casi al parejo que Japón, que también tienen la misma Ujú. bronca. Pero si dicen es que vamos con los norteamericanos, no, hombre, ellos No, no ni tienen se idea en preocupan. lo que es, o vete con los europeos. Estaba yo en Suiza con un antiguo alumno de la UNAM que se fue a Suiza, es suizo y se fue a vivir, es estructurista. No, allá las losas hacen de 60 centímetros macizas. Yo dije, ¿con qué cantidad de dinero? Pues es que tienen todo el dinero que te puedas imaginar. 60 Sí, centímetros maciza. macizas. Y yo dije, y no, acá no se usa eso del unicel, de las losas aligeradas, no les da confianza. Entonces, en lo que es mi área o nuestra área en estructuras, vamos a la vanguardia a nivel mundial. Eso sí se los puedo decir. Bueno, Buen punto, ¿eh? Yo no pensé que no, esto estuviéramos. de las losas aligeradas, de veras, yo también traté de ponerlo en Costa Rica y como de que no les gustó, ya no digamos Europa, no, y bueno, Estados Unidos casi es pura madera, bueno, pero eso es otra cosa, Ujú. por otras razones tienen eso. Entonces el único, aparte del unicel, de las losas aligeradas nuevo, es esos blocks, y las veces que me lo han llevado digo, ok, ¿dónde está el sustento avalado por un colegio? O por una universidad, Ujú. o sea, un Una órgano norma. colegiado o una universidad, porque tanto, no, me dicen, mira, aquí están las pruebas, a ver, eso está muy bien, qué padre, yo siempre estoy abierta a lo nuevo, pero yo necesito que lo respalde alguien, porque, y no, pues es que para un piso ya ¿quién lo respalda? Bueno, para un piso, pues, ¿qué? Y dos, no, pero es que estamos en trámite. Entonces yo siempre les digo, no, o sea, para estructural de carga, yo no me animo a ese tipo de elementos nuevos hasta que alguna universidad o algún órgano colegiado lo avale y entonces salga la norma de los catálogos al respecto. El panel W y eso realmente casi nunca son de carga excepto para un último pisito y eso, ¿no? O sea, Pero hay elementos de este tipo que del están duro. supuestos. No, por Ah, ejemplo, panel, ahorita que toca el tema, que sí se supone que son diseñados para ser para, estructurales. sí, para Para un un nivel. nivel. Ajá. Eso sí, yo también he hecho e igual estos blogs pueden ser para un nivel, no más, un nivel que se te cae encima, no haz de cuenta que se te cayó el yeso, ¿no? No pasa nada. Sí, la verdad, pero de lo demás no, o sea, no. Tiene que estar avalado por una universidad o un órgano colegiado y yo no he visto nuevos materiales avalados así. Ah, Ok. pues, Pues quedó muy- aclarado. ya, mitos y Hay que verdades. seguirla así todavía un buen rato. Pero a mí también me gusta. A mí me gusta esta forma. Sí, creo que aún en el país hay áreas, yo por ejemplo construí en Zacatecas, que las losas aligeradas no están bien vistas, vaya. No. Allá las villetas y Sí, bovedillas, es el top. que es más o menos lo mismo. Sí, es A un final de principio cuentas muy es similar. lo mismo porque usan, aunque hay unas bovedillas que después usan llaves de tabique, de bloques de concreto, Ajá, que yo digo, ay, el día que esto se caiga, descalabra a alguien, ¿no? claro. pero sí, es cierto, es por regiones, pues, es por Sí, regiones, pero ni las aligeradas en otros países se aceptan. ajá. Mira, estamos innovando y no lo Ujú. sabíamos. Estamos en el top. No, pues, ingeniera, muchísimas gracias por venir a transmitirnos su Y conocimiento confianza. No, y no, confianza. gracias a ustedes por la confianza. Sí, esperemos que esto no solo nos sirva a nosotros, que no trascienda a las personas que están en este proceso
y que tenemos ese miedo estructural, la verdad. O sea, los arquitectos vivimos con el miedo estructural hasta que conocemos a alguien en el cual podemos respaldarnos, o al menos nosotros nos sentimos muy respaldados por usted. Entonces, Pues gracias por la confianza. Pero déjenme, en ese aspecto sí me gustaría dar un mensaje a los arquitectos Adelante. y a los Adelante. ingenieros también. sí. No se queden con la duda, o sea, cuando contraten un cálculo estructural o que se los haga cualquier ingeniero, pregunten por qué las cosas, o sea, para irse formando en el criterio estructural y cometer menos errores de diseño arquitectónico y entender las obras. De veras, y a los ingenieros estructuristas hay que ir Contesten a esas obra, preguntas. hay que ir a la obra. Ujú. Otra cosa es, yo siento que me volví un poco, o sea, mejoré en mis cálculos estructurales cuando empecé a visitar obras, porque uno dice, ay, dóblate una varilla de 1,5 pulgadas, ¿no? Hasta que una vez fui en el Bicentenario y el maestro me vio con cara de asesino, porque me dijo, a ver, dóblela usted una varilla de 1 pulgada. Y tiene toda la razón, o sea, hay que ir a las obras, los estructuristas y los arquitectos, para poder diseñar mejor y pregunten, el mejor arquitecto es el que tiene criterio estructural, aparte de ser muy, muy artista y demás, el que tiene criterio es el mejor arquitecto. Aparte, creo que sí tenemos nosotros que tener esa libertad, porque a veces nos da miedo, o bueno, nos daba miedo, hasta que la conocimos, que nos dio esa apertura y que usted nos dijo, si tienes duda, pregúntame y voy a la obra. Con los ingenieros pasados nunca tuvimos esa confianza, porque era la confianza de decir, ¿sabe qué, ingeniera? Aquí como que esto no lo veo bien. Se acuerda que hace poco le abrí y le dije, oye, es un volado de tantos metros, tiene 1 metro de peralte la nervadura, pero le dije, sí, le dije, sí está bien. Y me dijo, no, claro, está diseñada, sí, está, ok, perfecto. Ya si me lo dijo, está bien. No, porque es que también, y además nosotros nos equivocamos, somos seres humanos, ¿eh? Sí. Entonces, más ojos revisando la misma estructura, y yo siempre agradezco que me cuestionen, ¿no? Está bien, porque en esa ocasión te dije, pero sí tenemos un muro acá, y creo que me dijiste, no, ya lo quitamos o lo recortamos ahora abajo. Muchas veces uno los cambios. En algún error de dibujo arquitectónico ponen un muro que llega hasta arriba y a veces llega 50 centímetros abajo porque es un... Ya no cargó. Y yo, oye, pero, es que no va. Y entonces, y eso es riesgoso para las obras. Claro. Entonces, entre más pregunten yo y más me cuestionen, yo lo agradezco porque, pues bueno, yo también me puedo equivocar. O sea, yo me equivoco, como todo mundo. Claro. Y así, entre todos podemos hacer algo mejor. Pero yo creo que esa parte de aprender a ser humanos, que me encanta esa palabra, sí, porque queremos ser humanos y todólogos. No, más bien, nos olvidamos un poquito de la parte humana y queremos ser todólogos. Pero cuando volteamos a la parte humana y reconocemos nuestros errores y aprendemos a preguntar, porque a veces es como, ay, si le pregunto va a decir que no sé. Y que no sé. Sí. Es un miedo constante. Sí. Ay, no le voy a preguntar porque decir, ay, ese arquitecto ni sabe, ¿no? Ajá. Y yo creo que tener esa apertura de que puedes preguntar está increíble. Se vale. Y se las queremos transmitir a quienes nos escuchan. Pregunten, cuestionen. Primero cuestionense, después pregunten. Y al final somos humanos y venimos para aprender, ¿no? Así es, ¿no? Y para corregir errores, ¿no? Y para corregir errores de todos, de los arquitectos, de los ingenieros, del maestro de obras. Sí, a veces no quieren ni preguntarle al maestro de obras cuando están recién saliditos. Porque, sí, y hay que aprender mucho de los maestros de obras. De veras, claro. Yo he aprendido muchísimo de los albañiles. Y yo siempre que les digo, a ver, maestro, ¿a usted se le ocurre alguna otra solución mejor? Y me la explican. Si es válida, digo, así también se puede, hágalo así. Cuando no es válida, no, porque, y le explico por qué. Sí. Claro. Pero hay que aprender mucho de los albañiles también, de los albañiles que tienen experiencia, porque hay unos que qué barbaridad. Sí, como todo. Como todo. Sí. Como todo. Pero bueno, que hay que abrirnos a aprender, a preguntar, a cuestionarnos. Así es. Y yo creo que si están escuchando este episodio es justamente por eso, porque están abiertos a aprender algo nuevo o de quien ya lo hizo, de quien lo está haciendo. Y qué bueno que pudimos traerla a este espacio para poder transmitir no solo a nosotros, como lo comento, sino a quien nos escucha y ojalá que les sirva, porque al final buscamos al especialista para transmitir lo que a nosotros nos ha funcionado.
Pues bueno, pues gracias por la confianza. No, pues igualmente, gracias por su tiempo y así como la arquitecta siempre dice su frase, yo siempre digo la mía, este espacio es para que nos escuchen y les haga sentido lo que les pueda hacer sentido y diga, sí es cierto, a mí me pasó, yo tengo esta duda, a mí me gustaría aprender o no sé, todos siempre algo nos hace sentido y lo entendemos de otra forma o lo vemos de una forma más relajada también, que en este tema es mucho de qué ver porque nos frustra de repente el tema de Sí. vemos una grieta y ya pensamos que se nos va a caer toda la casa, ¿no? Sí. Entonces, el hacer más relajado este tipo de situaciones, este espacio lo hace para que nos haga sentido. Gracias, ingeniera, por su tiempo. Antes de despedirnos, me gustaría que nos compartiera si tiene alguna red social o dónde la podemos encontrar, su correo electrónico. Pues ya saben que yo soy medio viejita. Para los que no me ven, soy viejita. Bueno, red social, pues bueno, el correo electrónico es mi nombre tal cual, minúsculas todo pegado, Ángeles Zambrano González, González con 2 zetas, @hotmail.com. Ángeles Zambrano González @hotmail.com. Y que pues Si la quieren contactar, sí, escríbanle un correo electrónico. Estoy a sus órdenes. Claro, muchas veces me dicen, tengo este cálculo, no sé si está bien hecho. Muchas veces les digo, a ver, nada más déjame verlo y así a ojo de buen cubero te digo si de plano está para volverse a hacer o si está bastante bien. Me ha pasado de las dos cosas. Entonces, con gusto, las dudas, ya ustedes saben, las dudas que tienen se las resuelvo si está en mis manos resolverlas con mucho gusto. Y pues no sé, es que no soy de Instagram y esas cosas, ¿no? Ni Twitter, ni... No, pero bueno, al menos ya tienen el contacto y si no, pues contacten a nosotros y Claro, con gusto. con gusto los comunicamos con ella.